Mi nombre es José Gijón Puerta, soy profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada y voy a hablarles hoy sobre algunos aspectos de interés sobre el emprendimiento y sobre algunas estrategias que pueden utilizar los docentes para que sus estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con la creación de proyectos empresariales o sociales, y esas características pueden ser la creatividad, el trabajo en equipo, la resolución de problemas o el liderazgo. En estos momentos estamos sufriendo una pandemia que nos obliga a estar en casa, a aislarnos de los demás, a llevar mascarilla, pero eso no es nuevo. La humanidad ha sufrido muchísimas pandemias a lo largo de su historia y siempre hay cuestiones que se resuelven igual. El aislamiento, las mascarillas, porque no se conoce una cura. Pero también es cierto que la innovación que se produce por la presión social y sanitaria de una pandemia nos hace ver que la creatividad humana, que el emprendimiento, que la colaboración aumentan en los momentos en los que situaciones como el actual COVID nos hacen ser más vulnerables. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas claves sobre el emprendimiento humano que nos hagan entender por qué existen emprendedores y por qué existen personas creativas o más emprendedoras. Y por qué, como educadores, queremos fomentar el emprendimiento y la creatividad en nuestros estudiantes. Bien, en primer lugar, podemos hablar de alguna enseñanza que podemos obtener de la pandemia actual y en general de las pandemias. Para eso recurrimos a un gurú de la economía, Frank Johansson, que en su libro El efecto Medici habló del concepto de intersección. Pensemos en seres humanos que viven en diferentes lugares, contextos sociales, que son de diferentes disciplinas o profesiones y que coinciden en un lugar y en un tiempo concreto. En ese tiempo y lugar comparten conocimiento, comparten habilidades, comparten proyectos y generan nuevas ideas, nuevas innovaciones a las que llamamos intersecciones. Estas intersecciones nos permiten ir más allá de la situación social, técnica, médica del momento. Por lo tanto, una cuestión interesante para empezar a hablar de emprendimiento es reconocer que el emprendimiento, aunque sea de un individuo, es un trabajo que se realiza en un entorno social, en el que se comparte y se da y recibe ideas y se da y recibe información. Y este compartir información e ideas es lo que hace avanzar a través de esas intersecciones las distintas disciplinas, profesiones o situaciones sociales. Bien, pero no todos los emprendedores son iguales, porque cada uno, podemos decir, puede tener un estilo diferente en función de sus cualidades personales, su formación, su biografía. Por una parte, sobre todo, se encuentran aquellos emprendedores que son capaces de desarrollar nuevas ideas e iniciar proyectos o empresas. Y por otra, tenemos otras personas que, sin ser tan creativas en este momento inicial, son capaces de sostener en el tiempo y de gestionar estos proyectos. Y esas dos cosas son diferentes. Así que probablemente vamos a encontrar en el ámbito del emprendimiento personas capaces de crear, de generar, de iniciar proyectos. Pero quizás esas personas no tengan habilidades para mantener esos proyectos en el tiempo y gestionarlos. Y esto corresponda a otras personas que también llamaremos emprendedoras, pero que tendrán una mayor capacidad o habilidad para la gestión o para el mantenimiento del proyecto o la empresa en el tiempo. Estas fases se conocen técnicamente con el nombre de preformación y posformación, o fase preformativa y fase posformativa de la idea empresarial o del proyecto social. Así que, si vemos desde el punto de vista de competencia el emprendimiento, podríamos decir que tendríamos una serie de competencias emprendedoras, una serie de competencias de negocio y gestión, una serie de competencias relacionales, sociales, una serie de competencias conceptuales y una serie de competencias de comunicación interpersonal. Entre las competencias emprendedoras podemos hablar de identificación y definición de nichos para la innovación, de desarrollo de productos o servicios, de generación de ideas, de prospección del medio, de reconocimiento de oportunidades o de definición de estrategias para aprovechar esas oportunidades.
Entre las competencias en negocios y gestión, podemos hablar del desarrollo de sistemas de gestión a largo plazo, también de la habilidad o capacidad de adquisición de recursos, la habilidad operativa para el negocio, la llamada alfabetización financiera, el conocido como estilo de gestión, las habilidades de marketing, las habilidades de gerencia y las habilidades para implementar estrategias de desarrollo, preparación del plan de negocios o para establecer objetivos o habilidades generales de gestión. Entre las competencias en relaciones sociales podríamos encontrar el sentimiento de gestión de cultura organizativa, la capacidad de delegación, la capacidad de motivación, las habilidades para contratar y despedir, las habilidades para las relaciones humanas o las habilidades para el liderazgo. Las competencias conceptuales o de comunicación interpersonal podrían ser, por ejemplo, el conocimiento mínimo empresarial, la habilidad para la organización, la habilidad interpersonal general, la capacidad de gestión de clientes, la capacidad mental para coordinar actividades, la habilidad de comunicación escrita, las habilidades de comunicación oral, las habilidades para la toma de decisiones, las habilidades para el análisis, las habilidades de pensamiento lógico, las habilidades para hacer y cerrar tratos o la capacidad de compromiso. Y si pensamos en enseñar todas estas habilidades, vamos a necesitar desarrollar algún tipo de metodología que en el estudiante haga que tome un cierto protagonismo y sea capaz de construir de alguna forma sus nuevos conocimientos y que estos nuevos conocimientos tengan un significado, es decir, sean funcionales. Esto no significa terminar con metodologías clásicas, sino adaptarlas y combinarlas con nuevos métodos de enseñanza. Algunas ideas metodológicas podrían ser que el docente pasa a ser una guía, además de una fuente de información, la de que el estudiante aprende haciendo y adquiere habilidades de aprendizaje autónomo, que en algunos casos el estudiante trabaja en grupos colaborativos y en otros trabaja de forma individual, la evaluación como forma continua y que coge importancia en la producción que hacen los estudiantes, la revisión de esa producción individual y colaborativa más allá de los exámenes y de las calificaciones y en la que la autoevaluación adquiere gran importancia. La tutoría, por supuesto, tiene ahora una orientación académica y profesional, y los docentes trabajan en equipo. Así que como una idea general para el desarrollo de las habilidades de emprendimiento, podemos tomar o retomar un modelo que ya podríamos llamar clásico sobre competencias básicas que desarrolló la Unión Europea en los años 90 del siglo XX a partir de un grupo de trabajo que se llamó Definición y Selección de Competencias, DESECO. 3 elementos constituyen este modelo en la forma de entender las competencias. La necesidad de actuar de manera autónoma, que nos lleva a destacar como metodología el aprendizaje autónomo y la metacognición, es decir, el aprender a aprender. La utilización de herramientas interactivas, que nos lleva a desarrollar metodologías como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos. Y las actividades de tipo virtual, que cada vez son mayores junto con las tecnologías de la información y la comunicación en modelos que hoy llamaríamos blended learning o aprendizaje mixto. Y por último, DESECO destacó que en el mundo actual, en el mundo de la Unión Europea, sobre todo actualmente, se trabaja en grupos heterogéneos complejos. La Unión Europea en sí misma es un grupo heterogéneo complejo. Y así, en este sentido, deberíamos recomendar actividades, por ejemplo, como una lección magistral dialógica en la que la pregunta toma una preponderancia, las citadas clase invertida o la utilización de aprendizaje basado en problemas. Pensemos que la lección magistral, que es denostada por muchos pedagogos, porque viene de la Edad Media y el Renacimiento, si la convertimos en un modelo de corte inductivo, basado, como hemos dicho, en la pregunta, que va de lo particular a lo general y promueve la participación y la actividad intelectual de los estudiantes, se convierte en una metodología muy potente.
el aprendizaje basado en problemas, nos da la oportunidad de producir cosas, resolver problemas, responder a preguntas, etc. Y la clase invertida nos permite dar al estudiante la posibilidad de formación autónoma en su entorno particular antes de ir a las lecciones. Por lo tanto, esas lecciones quedan en un segundo plano como parte de la formación del estudiante. Por último, la utilización de mapas conceptuales nos permite generar aprendizaje significativo y también nos permite descubrir los errores de los estudiantes. Para todo esto necesitamos ambientes de aprendizaje y esos ambientes, aunque la pandemia los ha lanzado hacia el mundo virtual, ya existían anteriormente y eran una mezcla básica de presencialidad y de utilización de las nuevas tecnologías, como por ejemplo en la clase invertida que ya hemos comentado. Así, hoy es muy importante establecer espacios que nos permitan desarrollar capacidades para el emprendimiento como las que hemos dicho anteriormente. Y en este mundo actual tenemos ese tipo de ambientes separados o de los que podemos hablar, los ambientes físicos y los ambientes virtuales y su interconexión. La tendencia actual de los ambientes físicos es difícil de cambiar porque una construcción de una universidad, de una escuela, es muy cara y tiene que durar en el tiempo. Pero las aulas se van convirtiendo cada vez con más frecuencia en lugares un poco más amplios, con menos mobiliario o con mobiliario más flexible que se puede mover, pero también se van utilizando cada vez más pasillos, espacios amplios, escaleras, patios, parques, siempre con una conexión a redes telemáticas, pero que hacen que el estudiante pueda escoger su lugar de aprendizaje más allá del aula y conectar con grupos de otros estudiantes, con profesores en ambientes un poco más relajados. También estamos viendo cómo las universidades desarrollan y crean espacios para la relajación, como el Ágora de la Universidad de Granada, espacios para comer, beber, compartir, como la Universidad de Madison, Wisconsin-Madison, espacios específicamente dedicados a la meditación, como la Universidad Iberoamericana de México, o espacios muy amplios multiusos como la Universidad de Eindhoven, en el campus de Fontys. Bien, todos estos avances o todas estas tendencias hacia espacios físicos más amplios y utilizables de muchas formas dan al estudiante cada vez más la autonomía en su propio aprendizaje. En cuanto a los ambientes virtuales, estamos hablando hoy ya de un ambiente personal de aprendizaje, que es un conjunto de conexión a redes sociales, conexión a redes telemáticas, visionado de material multimedia en acceso a plataformas que nos permiten conectar con el profesorado o con otros estudiantes, salas de realización, salas de chat para vídeo, para audio, y todo esto crea unas nuevas relaciones sociales que la pandemia pues se han, digamos, afianzado. Lógicamente, quedaría una última metodología para nosotros, que es la de la vinculación con la empresa o con las instituciones que desarrollan proyectos sociales. Esto que, por ejemplo, en formación profesional superior o en países como Alemania tiene mucha tradición, lo que es la formación dual. En otras instancias como la universidad, la educación superior universitaria es más complejo, pero se tiende a esa idea de dar al estudiante la posibilidad de aprender mucha o de tener mucha parte de su aprendizaje en el centro de trabajo, en la empresa. Y esta vinculación de la empresa con el medio educativo va a ser probablemente una de las grandes tendencias en las próximas décadas. Para terminar, no quiero dejar de citar al profesor como elemento básico de la enseñanza del emprendimiento. El papel del profesor sigue siendo el de transmisor de un conocimiento nuevo, científico y ordenado, también como una guía del aprendizaje autónomo del estudiante y también, como no, como orientador y mentor del proceso vocacional y emprendedor.